Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Alejandra Luzardo, que es autora de Emprender un futuro naranja. Es líder y estratega de innovación, economías creativas y emprendimientos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Alejandra, para empezar, ¿qué es eso de la economía naranja? Mira, la economía naranja es aquella que se enfoca en la creatividad, en el talento, ¿no? Y que es capaz de producir ya sea algún producto o un servicio que podría estar relacionado con la propiedad intelectual. Para aquellos que todavía este concepto les puede parecer un poco alejado, estamos hablando de más de 38 subsectores como la artesanía, la arquitectura, el diseño, los videojuegos, la música, el sector audiovisual en sí, ¿no? Y muchos otros. Pero básicamente esos son los sectores que se enfocan en las industrias culturales y creativas, o lo que en el BID desde el 2013 estamos denominando la economía naranja. Y lo han ido instalando como concepto también. En América Latina, ¿cuál es el panorama respecto de la economía naranja? Fíjate que la economía naranja, a pesar de que nunca se le había dado un valor económico, el 2013 esto fue lo que hizo realmente que detonara, ¿no? Ese chip para los economistas o para aquellos que estaban, de alguna manera, querían saber el impacto, ¿no? Y en el mundo, antes de la pandemia, esto generaba más de 29.5 millones de puestos de trabajo y en América Latina 1,9 millones de trabajos. Hoy en día te puedo decir que hay 80%, hicimos un estudio con la CEGID, con la OEI, con la UNESCO, el Mercosur, y básicamente tenemos una radiografía, ¿no?, del impacto que ha tenido el COVID-19 en las industrias culturales y creativas, y es aproximadamente un 80% de pérdidas, ya sea de trabajo o individual, porque como sabemos, muchas de las personas, los talentos que trabajan en estas industrias son freelancers, pero también aquellas pymes, etcétera, ¿no? Así que estamos en marcha de poder facilitar y entender y a potenciar estas industrias. Ujú. Ahora, la lógica indicaría, o viendo otros sectores, que al tratarse en gran medida de intangibles, la pandemia y la virtualización acelerada de muchas actividades podría haber significado una oportunidad. Sin embargo, nos están marcando pérdida de trabajo y retroceso de las economías creativas Sí, en la región. sí, fíjate que es interesante porque la pérdida de trabajo es una realidad, es a nivel global, no solamente Claro. para América Latina. Estamos hablando de que Estados Unidos, por ejemplo, la industria de Hollywood está paralizada, los teatros de nuestra región también están paralizados, al igual que en el mundo, ¿no? Y los sectores que más impactaron fueron sectores que tenían que ver con el entretenimiento, con la artesanía, y sobre todo aquellos que no usaban la tecnología como del día a día, ¿no? Entonces, al punto que quiero llegar con esto es que sí hay una gran oportunidad. Hay muchos sectores, por ejemplo, los museos, les pasó algo interesante, ya que ellos vieron la necesidad de tener que mantener sus puertas abiertas a través de la ventana de las computadoras. Y lo que hicieron fue básicamente, muchos de ellos, no diríamos todos, pero aquellos que no estaban digitalizados se lanzaron a este gran desafío de la tecnología y lo lograron hacer para sorpresa de muchos, ¿no? Entonces creo que sí, la gran oportunidad es poder de alguna manera a todos aquellos que están en las industrias culturales y creativas que vean la tecnología como un potenciador para sus negocios, no necesariamente para el desarrollo de su producto, pero puede ser para las ventas de su producto. Y también que este es el futuro. El futuro ya está acá y la tecnología no la podemos obviar. ¿Qué condiciones se deben tener en el ámbito de la economía creativa y para poder explotar esas oportunidades? Imagino que talento, tal vez conectividad, no sé, en qué medida contenido. Mira, para potenciar hay varias cosas, o sea, es un ecosistema, no lo podemos ver y decir una sola cosa o tres. Creo que el ecosistema en sí, entendiendo la cadena de valor de cada uno de estos sectores que son bien diferentes unos de otros, es súper relevante para poderlos potenciar. Pero hay cosas que, por ejemplo, las políticas públicas que pueden potenciar estos sectores necesitan hacer.
Una de ellas es no solamente pensar en un sector en particular, sino, como te dije anteriormente, en el ecosistema, ¿no? Son políticas públicas que de alguna manera puedan dar acceso, mejores accesos a financiamiento a estos productos a través de iniciativas como, por ejemplo, algo que hicimos hace unos años para Paraguay, que también se ha hecho para Argentina, que son los vouchers creativos, que básicamente es darle cierta cantidad de plata para que el emprendedor ponga otra parte, de alguna manera reactivar ese sector, pero también hay otras cosas que deben suceder, como no ver el Ministerio de Cultura, por ejemplo, no necesita estar separado, necesita interactuar con el Ministerio de Turismo o con el Ministerio de Economía. Hay un caso muy interesante, como por ejemplo una iniciativa que tiene Colombia, que se llama COCREA, en que ellos básicamente están buscando fondos del sector privado, pero a través de la intersectorialmente, ¿no? No solamente el sector de la cultura, sino el del turismo, la economía, etcétera. Entonces, definitivamente un lugar para empezar es poder que las políticas públicas apoyen al sector, también buscar fondos. Sabemos que no solamente los fondos que tienen los ministerios de cultura, si estamos pensando que el Ministerio de Cultura puede solucionar todas las necesidades del sector cultural y creativo, es imposible, no es una realidad. Entonces creo que la creatividad también se comienza por pensar cómo hacemos para atraer a aquellos que quieren aportar a nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas que siempre yo les hablo, quizás el poder desarrollar un fondo regional que nos permita atraer incentivos o capital extranjero a nuestros proyectos en América Latina, que nos permita también colaborar entre pares, ¿no? Ya que uno de los grandes razones por las que a veces no podemos competir en el mundo global es porque no tenemos no solamente el talento con los skills que se necesitan, que es otro punto que también es súper importante, sino que necesitamos el volumen. Para ponerte un ejemplo, cuando se hizo la película Shrek, que era una película en su momento, una película que se denominó low budget, pero de bajos recursos, pero eran 5 millones de dólares, que en aquellos años era bastante plata. Para desarrollar esa película necesitabas 300 animadores para poder desarrollar toda la historia, ¿no? Si tú te pones a pensar y analizas los talentos que hay en América Latina, no hay ningún país hoy en día que tenga 300 personas dedicadas a esas particularidades, ¿no? Entonces, para poder competir con esa sofisticación, con ese nivel de conocimiento técnico para hacer este tipo de películas en el mundo de la animación, por ejemplo, necesitas tener ese talento capacitado, ya sea en tu país o ya sea conglomerado en la región, ¿no? Entonces creo que las políticas al final de cuentas pueden ayudar a que esto suceda. Imagino que también hay un rol de entidades como el BID de ir conformando una unidad dentro de lo que podría ser América Latina, ¿no? Porque la impresión que tengo, al menos que tengo yo, es que hay como los esfuerzos individuales que puede hacer un país o incluso regiones más pequeñas dentro de un país, como puede ser una provincia, y tal vez no hay una mirada todavía regional, ¿no? De inserción en el mundo de la cultura y la creatividad, que pareciera ser un mundo muy globalizado. Totalmente. Me gustaría como aclarar, esto no quiere decir que la cultura se tiene que ver igual para todos. Es simplemente, o sea, cuando lo vemos desde una mirada regional, es poder atraer las oportunidades que nos beneficien a todos a la región, ¿no? Sí, mira, el banco sí desde hace muchos años, desde el comienzo de la institución, ha apostado por proyectos culturales, por proyectos que tienen que ver con deporte. A lo largo de la historia del BID ha hecho más de 299 proyectos en muchos sectores de las industrias culturales y creativas. Hoy en día nos encontramos en la tarea de que las industrias culturales y creativas se vean mucho más alineadas a los desafíos que tiene nuestra región, pero que aporte realmente a la estrategia del BID para el 2025. ¿Cómo hacemos para que la industria creativa realmente se vea, aquellos que están enfocados en el tema de generar empleos, que los vean como una oportunidad? Ya que las industrias culturales y creativas pueden generar valor en la educación, en la salud, en muchos otros sectores que quizás para aquellos que no están familiarizados, pues no los ven así, ¿no? Alejandra, ¿hay alguna investigación o relevamiento, o tal vez nos puedas dar tu mirada de cuánto las industrias creativas inciden
en la salida de la pobreza digamos, en América Latina, por ejemplo, que es una región con una incidencia de la pobreza muy alta en todos nuestros países, en Argentina altísima además con el impacto de la pandemia. ¿Cuánto las oportunidades que generan las industrias creativas pueden ayudar a muchas personas a salir de la pobreza? Mira, esa es una pregunta bastante compleja. No te la podría responder de esa manera, pero sí te podría decir que antes de la pandemia en América Latina las industrias culturales y creativas básicamente tenían un 2,2% en el PIB de nuestros países, ¿no? Y obviamente depende del país. En Argentina era el 2,5%, por ejemplo, en México, básicamente las cuentas oficiales, ¿no?, que existían indicaban que tenían un 3,5%, pero cuando realmente analizaban toda la informalidad, o sea, todas las personas que estaban en el sector informal, llegaba hasta el 7%, ¿no? Entonces, es difícil responder tu pregunta en particular para eso, pero sí es, en definitiva, es un catalizador de empleos en las industrias culturales y creativas. Y en términos de diversidad y de oportunidades para la mujer, por Sí, ejemplo. mira, fíjate que es muy interesante. Nosotros con el Instituto del Fracaso hicimos una investigación a través de la publicación Emprender un futuro naranja, en donde vimos que cuando comparabas los emprendimientos en general con los emprendimientos en creativos, veíamos un 13% más de mujeres en este tipo de emprendimiento, ¿no? Y creo que ahí hay algo poco explorado que necesitamos mirarlo más de cerca, y es una gran oportunidad que tiene América Latina y de capturar a nuestros jóvenes, ¿no? Sobre todo para que, bueno, se inviertan en este sector, que puedan trabajar en este sector y que realmente pueda ser de alguna manera un factor importante en sus vidas, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la educación en la formación de esos emprendedores naranjas? Mira, la educación, bueno, personalmente para mí la educación es todo. Yo creo que el gran desafío ahora de la educación, yo no soy una experta en educación, pero definitivamente es poder hacer ese clip con estas nuevas formas de aprender, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con las habilidades del siglo XXI. Para ponerte un ejemplo, algo que sucedió durante la pandemia, nosotros hicimos un estudio del impacto del sector de los videojuegos en América Latina recientemente. Era un sector bastante no comprendido, por decirlo así, ¿no? Estaba bastante demonizado, sobre todo por la prensa. Y lo que sucedió durante la pandemia fue interesantísimo, porque pasaron las noticias a ser las bondades del sector de los videojuegos, etcétera, ¿no? Y porque ahí nos pudimos dar cuenta que los jóvenes están buscando en diferentes maneras de aprender, y los maestros también. Hemos visto casos en que juegos que no nacieron para ser juegos educativos, en realidad se están usando en las aulas o se están usando a través de las pantallas de las computadoras para aprender historia, para aprender matemática. Entonces creo que hay una gran oportunidad de que otros sectores creativos formen realmente de alguna manera ese cambio, esa innovación, esa disrupción, ¿no?, en el sector. No quiere decir que en todo lo que hacen, pero sí puede ser una herramienta muy importante educativa. Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos con Alejandra Luzardo, autora de Emprender un futuro naranja, es líder y estratega de innovación, economías creativas y emprendimientos del BID.